Las 10 peores guerras de la historia. Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy nos adentramos en un tema intenso pero fascinante: las 10 peores guerras de la historia. A lo largo de los siglos, la humanidad ha presenciado conflictos devastadores que han dejado una profunda huella en nuestra historia. Desde batallas épicas hasta tragedias humanas, exploraremos estas guerras y su impacto en el mundo. Prepárense para un viaje a través del caos, porque estas son las 10 peores guerras de la historia. Número 10. Guerras napoleónicas. Las guerras napoleónicas fueron una serie de conflictos militares que tuvieron lugar en Europa entre 1803 y 1815. Estas guerras fueron en gran medida impulsadas por las ambiciones y la habilidad estratégica del emperador francés Napoleón Bonaparte. Durante este periodo, Napoleón buscaba expandir su imperio y consolidar su dominio sobre Europa. El conflicto comenzó en 1803, cuando Francia se encontraba en guerra con Gran Bretaña. Las guerras iniciales fueron principalmente entre Francia y una coalición formada por varias potencias europeas, incluyendo Austria, Rusia, Prusia y Gran Bretaña. Napoleón demostró ser un líder militar brillante y logró una serie de victorias impresionantes en batallas como Austerlitz, Jena, Auerstedt y Wagram. Las guerras napoleónicas causaron entre 3.500.000 y 7 millones de decesos. Número 9. Guerra Civil Rusa. La Guerra Civil Rusa estuvo marcada por una serie de factores y actores clave. Por un lado, estaban los bolcheviques, liderados por Vladimir Lenin y su Partido Comunista, que habían tomado el poder tras la Revolución de Octubre en 1917. Los bolcheviques buscaban establecer un estado socialista en Rusia y llevaban a cabo una transformación radical de la sociedad. Por otro lado, estaban los blancos, una coalición de fuerzas anti-bolcheviques que incluía monárquicos, liberales, socialistas moderados, nacionalistas y otras facciones contrarrevolucionarias. Estos grupos tenían diferentes objetivos y visiones para Rusia, pero en general compartían la oposición del régimen bolchevique y buscaban restaurar el antiguo orden o establecer un gobierno alternativo. El conflicto provocó entre 5 millones y 9 millones de bajas estimadas. Número 8. Rebelión de los Dunganes. A medida que avanzaba el siglo XIX, los dunganes comenzaron a sentirse marginados y oprimidos por las autoridades chinas y la mayoría étnica. A esto se sumaba la rivalidad entre diferentes órdenes islámicas dentro de la comunidad dungan. Estos factores llevaron a un resentimiento creciente y a un deseo de liberarse de la dominación china. La rebelión estalló en 1862, liderada por el líder religioso Ma Huadong. Los dunganes se levantaron contra las autoridades chinas y formaron un ejército para luchar por su independencia y autonomía. Durante varios años, la rebelión ganó fuerza y se extendió en otras áreas de China habitadas por los dunganes. Dicha rebelión causó aproximadamente 8 millones a 12 millones de fallecidos. Número 7. Conquistas de Timur-Lenk. Timur-Lenk, comúnmente conocido como Tamerlán, fue un poderoso líder militar y conquistador que vivió en el siglo XIV y XV. Durante su reinado, estableció un vasto imperio que abarcaba gran parte de Asia Central y partes de Oriente Medio. Sus conquistas se caracterizaron por su brutalidad y su afán de poder. Indudablemente, Timur fue una figura sumamente controvertida en la historia. Su principal objetivo era restaurar el antiguo imperio mongol de Genghis Khan, y para justificar sus conquistas, se apoyaba en la religión islámica, autodenominándose como la Espada de Islam. No solo se dedicó a expandir su imperio, sino que también se esforzó por convertir a importantes líderes de la época al Islam, al tiempo que derrotaba a opositores cristianos y se autoproclamaba Ghazi. Las autoridades de Timur provocaron una cantidad brutal de decesos, computados entre 15 millones y 20 millones de personas fallecidas. Número 6. Conquista de la dinastía Ming por parte de la dinastía Qing. La conquista de la dinastía Ming por parte de la dinastía Qing fue un evento histórico de gran importancia en China. Esta conquista marcó el final de la dinastía Ming y el comienzo del dominio de la dinastía Qing, que se convertiría en la última dinastía imperial de China.
La historia de esta conquista es compleja y abarca un periodo de tiempo significativo. A continuación te presento un resumen de los eventos clave. La conquista final de China por parte de la dinastía Qing se completó en 1683, cuando las fuerzas de la dinastía Qing derrotaron a Koxinga y tomaron el control de Taiwán. A partir de ese momento, los Qing establecieron un dominio sólido sobre todo el territorio chino y su imperio se extendió durante más de 2 siglos hasta principios del siglo XX. Este conflicto provocó 25 millones de bajas. Número 5. Rebelión de An Lushan. A la mitad de este top tenemos la rebelión de An Lushan, que fue un conflicto militar que tuvo lugar en el siglo VIII en China durante la dinastía Tang. Fue una de las revueltas más devastadoras y prolongadas en la historia de China, que amenazó seriamente el poder del gobierno central y dejó un impacto duradero en el país. La rebelión fue liderada por An Lushan, un general de origen parcialmente turco-sogdiano, que había sido reclutado por el gobierno Tang debido a su habilidad militar. Sin embargo, An Lushan comenzó a resentir el poder centralizado de la dinastía Tang y en el año 755 se rebeló contra el emperador Xuanzong. La confrontación tuvo como consecuencia alrededor de 13 millones y 36 millones de decesos. Número 4. Campañas mongolas. Las campañas mongolas fueron una serie de expediciones militares llevadas a cabo por los mongoles en los siglos XIII y XIV. Estas campañas fueron lideradas por grandes líderes mongoles como Genghis Khan, Ögedei Khan y Kublai Khan, y tuvieron como objetivo principal expandir su imperio y someter a diferentes regiones y civilizaciones. Después de la muerte de Genghis Khan, su hijo Ögedei Khan continuó las campañas mongolas. Bajo su liderazgo, los mongoles conquistaron partes de Europa Oriental, invadieron Rusia y sometieron los reinos de Europa del Este. Estas campañas sentaron las bases para el establecimiento del Imperio Mongol como uno de los más grandes de la historia. Pero también tuvo grandes consecuencias, estimadas en 30 millones y 60 millones de fallecidos. Ya casi estamos llegando al final. Pero antes de continuar, me gustaría tomar un breve momento para agradecerte por acompañarnos en este video. Si te está gustando, dale un me gusta y suscríbete a este canal para no perderte futuros videos. No olvides activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas nuestras actualizaciones. Ahora sí, continuemos. Número 3. Primera Guerra Mundial. El conflicto se desencadenó por una serie de tensiones y rivalidades políticas, económicas y territoriales entre las potencias de Europa de la época. El asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria-Hungría en Sarajevo en junio de 1914 fue el evento que desencadenó una cadena de eventos que finalmente condujo a la guerra. En 1917, la entrada de Estados Unidos a la guerra del lado de la Triple Entente fue un punto de inflexión significativo. Las fuerzas alemanas y sus aliados sufrieron varias derrotas importantes en el frente occidental y en otros frentes, y las condiciones internas en Alemania comenzaron a deteriorarse. Las consecuencias del conflicto fueron enormes y se extendieron mucho más allá del fin de las hostilidades. Se estima que las bajas producidas por la Primera Guerra Mundial fueron más de 65 millones. Número 2. Rebelión Taiping. La rebelión Taiping fue un conflicto civil que tuvo lugar en China durante el siglo XIX, específicamente desde 1850 hasta 1864. Fue una de las revueltas más sangrientas y devastadoras de la historia china, que estuvo marcada por un movimiento religioso y político liderado por Hong Xiuquan. Sin embargo, a pesar de su éxito inicial, los Taiping pronto se enfrentaron a desafíos. El gobierno Qing, con la ayuda de las potencias extranjeras, logró reorganizarse y lanzar una serie de campañas militares para sofocar la rebelión. Las fuerzas Qing utilizaron tácticas de asedio y enfrentamientos directos para recuperar gradualmente el territorio perdido ante los Taiping. Según algunas estadísticas, la cifra de descensos provocados por este conflicto asciende a más de 60 millones. Número 1. Segunda Guerra Mundial.
La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto global que tuvo lugar entre 1939 y 1945. Fue el conflicto más grande de la historia, involucrando a la mayoría de las naciones del mundo, divididas en dos alianzas principales, los aliados y las potencias del eje. La guerra se desencadenó debido a una combinación de factores, como el resurgimiento del expansionismo militarista en Alemania, Italia y Japón, los tratados de posguerra en la Primera Guerra Mundial y las tensiones políticas y territoriales en Europa y Asia. En 1941, Alemania lanzó una invasión masiva a la Unión Soviética, violando el pacto de no agresión que habían firmado previamente. Sin embargo, el intento de Alemania en conquistar la Unión Soviética se encontró con una fuerte resistencia y el conflicto se convirtió en una guerra brutal en el frente oriental. En el Pacífico, Japón llevó a cabo una serie de invasiones en Asia, con el objetivo de establecer un imperio en la región. El ataque a Pearl Harbor, el 7 de diciembre de 1941, llevó a Estados Unidos a entrar en la guerra del lado de los aliados. Los aliados liderados por Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Soviética se unieron para combatir en las potencias del eje juntos. Llevaron a cabo una serie de campañas militares en diferentes frentes. En Europa, las fuerzas aliadas desembarcaron en Normandía en 1944, en el conocido como Día D, y avanzaron hacia Alemania, liberando gradualmente los territorios ocupados por los nazis. En el Pacífico, las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo una serie de ofensivas en islas estratégicas, luchando en batallas feroces como la de Iwo Jima y Okinawa. El punto de inflexión de la guerra ocurrió en 1942, cuando los aliados obtuvieron victorias clave en las batallas de Stalingrado y el Alamein, debilitando significativamente a las potencias del eje. A medida que la guerra avanzaba, se descubrieron los horrores del holocausto perpetrado por los nazis, lo que generó un mayor compromiso para derrotar a Alemania. En 1945, las fuerzas aliadas lanzaron una serie de ofensivas finales que llevaron a la rendición de Alemania en mayo y a la capitulación de Japón en septiembre, después de los bombardeos atómicos en Hiroshima y Nagasaki. La Segunda Guerra Mundial dejó un legado duradero en la historia. Se estima que murieron alrededor de 72 millones de personas, incluidos civiles y militares. Además, el conflicto provocó cambios políticos y territoriales significativos, como la formación de las Naciones Unidas, el surgimiento de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y la descolonización de numerosas naciones en Asia y África. Después de un suceso tan atroz, no es de extrañar que la humanidad sienta terror de la posibilidad de una tercera guerra mundial. Hemos llegado al final. Gracias por acompañarnos a explorar juntos la historia de estos escalofriantes conflictos. Si tienes alguna pregunta o comentario, no dudes en dejarlo en la sección de abajo. Recuerda apoyarnos con un like y suscribirte al canal para recibir notificaciones sobre nuestros próximos videos. ¡Hasta la próxima!